es una luchadora y me estoy refiriendo a Ana Fialos Cuero, licenciada en Ciencia de la Educación, formadora de formadores, directora de Más Prevención, Renta Tu Vida, Ecuador. Ana, un abrazo enorme, bienvenida al Congreso. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí con ustedes. Esta invitación, Pablo, te la agradezco de corazón. Y en realidad este Congreso de Acciones y Salud Mental es la base para seguir conociéndonos y uniendo esos lazos de integración. Gracias a todos los profesionales que se han unido y sobre todo, pues, como tú lo has mencionado, nos conocimos en una época terrible, la pandemia. Y de allí nos dimos cuenta cuán importante era ser resilientes. Es aquí donde nosotros, pues, pudimos darnos cuenta de que los títulos no nos servían de nada muchas veces, pero que necesitábamos hacer algo por el otro. Pues en mi caso particularmente como profesional que me dediqué a la docencia y he estado en este arduo camino de la docencia en nuestro país porque el sistema no cambia, resulta que adquirí títulos y más títulos, pero cuando la adicción tocó la puerta de mi hogar, me di cuenta que de qué me servían los títulos si yo no era resiliente, si yo no tenía esa capacidad de poder enfrentar. Agradezco a todas las personas que me están. ¿Quién no quiere tener ese amor sano, ese amor que te motive, ese amor que te impulse? Pero también vamos a hablar de otra personita que tuvo una vida lamentablemente nefasta a partir de los 6 años de edad. Pues en un campo de concentración alemán, él comienza a observar horrorizado y vive la experiencia terrible de hasta perder a sus padres. Tremendo, en el siglo XX se contempla esta guerra, incluso una barbarie contra los mismos niños. Él tuvo que huir, pero es algo inimaginable que un niño a temprana edad comienza a crecer y posteriormente se convierte en el psiquiatra y en el neurólogo. Estoy hablando de Boris Cyrulnik. Él hace esto de poder enfrentar el verdadero concepto de la resiliencia. No me imagino yo en un campo de concentración y viendo cómo muere mi familia, poder tener esta capacidad de resiliencia. Y es allí donde él nos da a futuro el bestseller, Los Patitos Feos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido los patitos feos o tenemos un patito feo en la familia? Aquel que hace las cosas al revés, aquel que no tiene las mismas características, habilidades y las fortalezas de todos los miembros de la familia y que hasta incluso les hacemos un pequeño bullying pensando que esto son bromas. Pues quiero decirte que también fui un patito feo, también tuve un hijo que se ha sentido patito feo y lo único que nos permite dejar de ser un patito feo es entrar a esa metamorfosis emocional ante la estimulación de ese entorno social que simplemente nos permite un desenvolvimiento humano para entender el trauma. Cuando nosotros entendemos qué fue lo que pasó, podemos dar inicio a decir que estamos dando lugar a esta capacidad de resiliencia. Y escuchar a todos los expositores, pues sí, todas las personas que logran hablar, que logran sacar, que logran contar desde temprana edad, desde pequeño, o ese niño interior que tenemos allí guardado, lleno de tanto resentimiento, lleno de tanta rabia, de situaciones tan traumáticas, cuando comenzamos a hablar, que es la característica del ser humano, la narrativa, vamos a poder cambiar ese mundo interior a base de la palabra, obviamente con el resto de fortalezas que nos dan cada uno de los profesionales, esa red de apoyo tan importante para poder transformarnos, para tener un proceso que probablemente dure años hasta llegar a una verdadera recuperación, pero lo importante es que tú vas a lograr tener los resultados para continuar adelante. Frente a enfermedades como la adicción o un cáncer o frente a la pérdida de un ser amado, también ante saber que la pandemia nos dejó sin trabajo, que nos quitó las casas, la parte material, los bienes,
que no hay inestabilidad o que la naturaleza está causando tanto desastre devastador. Tenemos que ser resilientes. Tenemos que aprender a entender que es sumamente importante comprender, actuar comprendiendo. Es la única forma en que yo puedo demostrarme que soy resiliente y de esa forma puedo salir adelante, porque los procesos psicológicos de la negación, del aislamiento o huir del problema, los puedo hacer a un lado para forjar todo lo contrario, para tener la aceptación de que hay un mismo en consumo, para saber que es necesario buscar soluciones y no seguir señalando para juzgar, porque la sociedad puede decir lo que sea, las autoridades pueden dejar de hacer lo que tienen que hacer como políticas necesarias en un Estado, pero la familia, ese grupo humano que vive dentro de un lugar, que no es una casa, sino un hogar, ese es el responsable de volver a empezar con el ser humano que se equivocó y tomó decisiones tan negativas. La familia muchas veces se siente culpable y no sabe qué hacer por todo el daño que le ha causado al adicto, y simplemente tenemos que comprender que aportamos, pero aportamos por falta de conocimiento. Así es como se destruyen nuestras familias, así es como se destruye un pueblo, por falta de conocimiento. Y es allí donde nació Más Prevención, como bien mencionaste, con mi esposo Javier. Hicimos esto de Más Prevención con la intención de que las familias despierten a la realidad. No necesitamos tener un adicto en la familia, necesitamos tener la valentía y el coraje de convertir la familia, ese sitio donde cada día se encuentre la resiliencia familiar, porque es allí en la familia donde necesitamos forjar esos insumos emocionales que desarrollan las capacidades, las habilidades, los talentos de nuestros hijos. ¿Acaso no nos hemos percatado que normalmente a los infantes o a los adolescentes no les decimos, muy bien, te salió excelente esta vez, ves que pudiste, me alegro, sabes que eres una persona valiosa, ven acá, te doy de regalo este abrazo, te doy de regalo este beso? Pero estamos tan enseñados a darles premios materiales, donde les transformamos la verdadera vida, pensando que la felicidad está con todo aquello que es externo, con lo material, lo que está fuera de nosotros, cuando la felicidad es parte nuestra, está dentro de nosotros. Es allí que esta capacidad de resiliencia puede ser desarrollada en la familia si tienes como base el amor. Qué tan maravilloso que es el amor, qué tan merecedor de aplauso es ese hogar donde pase lo que pase, la familia se mantiene unida. De que pase lo que pase, hay personas que están luchando para que esto deje de seguir, que disminuya, porque por lo menos si logramos salvar a una persona, estamos logrando ayudar a una familia. En la familia se requiere una protección, el niño requiere la identidad, el sentido de pertenencia. ¿Por qué no lo tienen las personas que consumen sustancias? ¿Por qué cuando estamos en una desgracia o guardamos un trauma y que está acá en nuestro cerebro reptiliano, guardado, oculto? Porque no quiero hablar de eso, no me interesa. Me sigo autodestruyendo, me sigo autolastimando. Entonces, el sufrimiento nos va arrastrando y de pronto el arco iris, que puede ser una vida maravillosa, se convierte en una gran pesadilla, pero que todos podemos salir de ella. Es en la familia donde todos los integrantes deben tener bienestar emocional, absolutamente todos, hasta la mascota. En la familia se desarrolla la creatividad para adaptarse a un entorno frente a las adversidades de un mandato social irracional continuo que tenemos. Nos venden tantas ideas. Aquí en mi amado país es tan maravilloso ver cómo el Ministerio de Salud Pública, en alguna ocasión que nos reunimos en la capital, nos dijo que no nos preocupemos porque el consumo de la H la estaban cambiando por el consumo de la marihuana. Y esa era la solución que estaban dando a la sociedad. Qué mandato irracional más nefasto, porque finalmente
todas las drogas afectan. Sin embargo, esa era la forma de pensarse. Y como bien dicen, en algunas ocasiones se interna a los familiares y en los centros solamente van a dejar de consumir y nada más, porque no hay ese compromiso de tener conocimiento, educación para poder romper ese sufrimiento con un trabajo con la red de apoyo. En la familia, entonces, necesitamos comprender que somos seres humanos biopsicosocial, espiritual. Y qué maravilloso cuando una familia tiene valores, cuando la parte espiritual se ha fortalecido. Es impactante que el adicto deja de consumir y comienza a recordarse lo que mamá enseñó, lo que papá enseñó en principios y en valores, pero que su decisión equivocada los llevó a olvidarse de practicarlos. De allí la importancia en que en la familia se estimule el aprendizaje social. ¿Por qué? Porque nuestros infantes, nuestros adolescentes, esos que tú tienes en tu hogar, te están observando, te observan continuamente, retienen y luego reproducen lo que tú estás haciendo. Así que dejémonos de pensar que un cigarrillo no hace daño, de que tomarme una cerveza no es problema. Mi hijo está viendo, pero me entiende que él podrá hacerlo luego cuando tenga 18 años. Son mandatos irracionales que hay que romperlos, ya no decirlos. Hay que vivir de otra manera. Hay que estimular la solidaridad, la tolerancia, la aceptación entre las diferencias de cada uno de los miembros de la familia. El respeto mutuo en la familia es fundamental. Qué pena cuando le ponemos apodo a nuestros propios hijos, o cuando les decimos, tú no sirves para nada, deja, yo lo hago. O apúrate, apúrate, pero qué lento, ¿hasta cuándo? Estamos etiquetándolos, a desvalorizarlos, a hacer que su autoestima disminuya y que poco a poco se dé cuenta que en casa no existe alguien que lo escuche para entenderlo, sino para criticarlo, pero que en la esquina siempre hay un amigo maravilloso que lo escucha mientras le ofrece una sustancia psicoactiva. Entonces, en la familia necesitamos entender que ante los problemas, la capacidad de resiliencia me va a llevar a convertir a mi familia en ese maravilloso amortiguador, donde los tiempos difíciles van a ser rebote, porque aquí están el amor, los valores, la unidad, la solidaridad, una fuente de apoyo continua que te acompaña para las diferentes transiciones de la vida, porque no somos estáticos, somos dinámicos, periódicamente estamos evolucionando, estamos cambiando, y es en la familia donde yo tengo que aprender a escucharme con autoempatía, primero por mí, con autorrespeto. Cuando el niño aprende esto a temprana edad, en la adolescencia va a seguir viviéndolo y podrá recordarse lo que aprendió en su hogar. Y entonces va a poder también escuchar al resto con ese sentimiento y con esa necesidad invadida de empatía. Los valores, los principios, decimos que en la sociedad se han perdido, pero la pregunta es, ¿acaso en el hogar no necesitamos reforzar y practicarlos más? La familia debe ser ese lugar donde podamos vivir juntos para tener una mejor vida, una alternativa donde disfrutemos, donde encontremos la tranquilidad y sobre todo que encontremos amor, comprensión y ternura, no burlándonos como se estila acá en mi país con una serie que se hizo cómica donde se le decía pues que el adicto necesita amor, comprensión y ternura. ¿Acaso tú, mi amigo que me estás escuchando, amiga, no necesitas el amor, no necesitas la comprensión, no necesitas la ternura? ¿Verdad que sí? Es allí donde este hombre, Boris, cuando niño vivió todo esto, se sostuvo única y exclusivamente por la ilusión de vivir, porque él logró fortalecer los pensamientos positivos. La ilusión de vivir te da esa maravillosa esperanza y jamás dejes que muera la esperanza. Es la fuerza que nos va a permitir y la voluntad de continuar adelante en situaciones tan adversas, porque solo nos quedan dos opciones: o nos vencemos, nos derrotamos, nos sentimos fracasados,
o comenzamos a sobreponernos y a salir fortalecidos, porque esa es la resiliencia de la parte de sufrimiento, de la adversidad. Yo tengo que aprender. No podemos nosotros quedarnos estancados, sino crecer, desarrollar nuestras potencialidades, y de esa manera nos vamos a dar cuenta de que el optimismo puede ser parte de ti. ¿Cómo? Tu actitud hace la diferencia. Cuando te encuentres en momentos difíciles y no sepas qué hacer, formúlate 2 preguntas. ¿Qué puedo aprender de esto que me está pasando? Y luego, ¿qué puedo sacar de bueno de esto que me ocurrió? Como la pérdida de un ser amado. Y es allí donde te vas a dar cuenta que necesitas volver hacia ti. Y cuando tenemos el problema de la adicción también. Trabajo con las familias de personas que tienen o no tienen adicción, porque muchos padres a muy temprana edad de sus hijos me dicen, es insoportable, mi hijo, no puedo trabajar, ayúdame a darle clases. Cuando comienzo a enfocar el trabajo con el niño, solamente he perdido a ese niño. Pero cuando comienzo a trabajar con esa familia, voy a rescatar al niño, a la familia, y vamos a evitar que esos traumas que haya vivido en su familia dejen de ser el impacto negativo para el desarrollo académico. Esa es la invitación que te vengo a hacer. No dejes de tener conocimiento. Y te voy a dar unos tips para que seas resiliente. En primer lugar, trabaja tu autoconocimiento. ¿Sabes quién eres? ¿Conoces todas tus fortalezas? ¿Conoces todas tus habilidades? ¿Todos estos talentos que tú tienes? ¿O solamente te pasas enfocándote en lo negativo? Ese es el mandato social y racional. Tienes que autoinstruir y ver la parte negativa. Luego, trabaja en la parte de la creatividad. ¿Para qué? Para poder transformar el sufrimiento. Todo sufrimiento, absolutamente todo, tiene algo que enseñarte. Y eso que te enseña va a ser lo positivo que tú puedes rescatar. ¿Para qué? Para transformarte y comenzar a ver una mejor versión tuya, para crecer, para reinventarte. Confía. ¿Confía en quién? Confía en ti. Confía en ti, que si ya hiciste una recuperación, que tienes y has trabajado todas estas partes tan traumáticas y que las has hablado, vas a poder entonces enfrentarte a tus propias capacidades y dejar a un lado esas debilidades, porque vas a mejorarlas día a día. Trabaja en tener conciencia, una conciencia plena de quién tú eres, y acéptate tal cual como eres. Y comienza una vez más a abrazarte, a amarte, a aceptarte, para que puedas valorarte. Necesitas trabajar en esta gestión emocional. Tus emociones te pueden llevar a diversas situaciones. Yo estuve 15 días casi perdida del mundo cuando me enteré que mi esposo había fallecido en Bolivia. Me quedé en el aire. Emocionalmente tuve que volver y hacer conciencia que eso era lo que tenía ahora, y que con eso yo necesitaba enfocarme a la realidad para volver a empezar. Llénate de amistades positivas. Llénate de esas amistades que te empujen a seguir adelante. No aquellas que te digan, ¿sabes qué? No vas a poder lograrlo. Tú crees que puedes, eso está difícil, no lo hagas. Esas personas, hazlas a un lado. Es más saludable que estés sola, que busques una ayuda profesional y de esta manera continúes hacia adelante. Es necesario que entiendas que debes ser flexible ante los cambios, porque la vida es de continuo movimiento, cambio y cambio. Por lo tanto, tú debes trabajar en ese enfoque intelectual tuyo para adaptarte a los cambios. Sé tenaz con todos tus propósitos. No permitas que nadie, absolutamente nadie, te impida continuar. Si no tienes una familia que te dé un soporte, que te dé un apoyo, trabaja en ti y aférrate a ese poder espiritual, el poder superior en el que tú creas, para que con él salgas adelante y puedas enfrentar cualquier adversidad con humor. Aprende a reírte de tu vida, de lo que estás viviendo, y por qué no a practicar la sonrisa, que es el único ejercicio que el cerebro no puede hacer y decirle lo contrario.
Cuando tú sonríes, automáticamente tu cerebro se estabiliza en pensamientos bastante positivos, asertivos, y se te ve esa nube que es un momento gris probablemente en tu vida. Sonríe y vas a comenzar a trabajar de mejor manera. Busca ayuda en todo momento. Y bueno, aquí yo sí quiero recomendar también estos cursos de arte terapia que son muy buenos en Red Educativa 21. Qué manera de poder encontrarnos con nosotros mismos y de sacar aquello que no lo podemos decir con palabras. Recuerda siempre que una infancia infeliz como la que vivió Boris, que eso sí que es realmente infeliz, eso no determina la vida. Conviértete en ese cisne blanco tan maravilloso. Es necesario que comprendamos que toda tribulación produce paciencia, algo que no tenemos cuando todo está bien. Somos impacientes, queremos más y más, pero cuando viene la tribulación, viene la dificultad, se produce una paciencia porque te quedas detenido, no sabes qué hacer, y la paciencia te tiene una prueba, y esa prueba te lleva a trabajar en ti para tener esperanza. Y quiero decirte que en todos los expositores he sentido que tenemos esperanza, porque no nos vamos a avergonzar de ese amor que Dios nos da para tenernos hoy en este Congreso Sudamericano, y que por amor al prójimo seguimos en una lucha como esas hormiguitas, unidos para hacer algo por alguien. No sabemos quién puede ser tocado con este Congreso Sudamericano. Lo importante es que trabajemos todos en unidad, que trabajemos con ese deseo de servicio, y que no veamos la adicción como la enfermedad maravillosa para lucrarnos, para obtener riquezas, porque no se debe jugar con el sufrimiento de un ser humano. Todo ser humano merece respeto. Necesitamos entonces trabajar en un acompañamiento diario, que es lo que hacemos en el grupo de familias vía WhatsApp. Realizamos sesiones individuales aplicando diferentes formas integrales, primero para la persona, luego para su familia, sesiones grupales entre otras familias para dar a conocer sus dificultades e ir aprendiendo y tomar mejores decisiones, porque lamentablemente con esta enfermedad, cuando yo la viví con mi hijo, lo primero que yo quería es que alguien me diga qué tengo que hacer para que lo cure, porque yo no lo causé, yo no lo controlo, yo no lo voy a curar. Motivo por el cual es necesario que comprendamos y recordemos que la prevención, es decir, antes de embarazarme y traer hijos al mundo, yo tengo que haber adquirido educación y conocimiento para poder reinventar primero mi vida y luego mi familia. Agradezco por esta invitación y por seguir trabajando, Pablo, como lo estás haciendo. Te bendigo a ti y a Vivi. Me encanta verlos. La educación y el conocimiento es la base. Y eso es lo que le falta a la humanidad. Vivimos en un proceso de ignorancia y donde solamente nos encanta aplicar un lenguaje chacal, darle duro, juzgar al otro mientras estoy de brazos cruzados. Muchísimas gracias, Pablo. Creo que ya estoy con el tiempo. He tomado mi tiempo.